Muy bien, gracias por acompañarnos, amigas y amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Estamos con una nueva conversación, con una nueva teleentrevista de este ciclo en pandemia. Hoy queremos hablar un poquito de lo que está pasando en Chile a nivel de la administración pública, de lo que pasa con los poderes del Estado en el fondo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y a lo mejor mencionar algunos otros poderes que están por ahí dando vuelta, se llaman poderes fácticos, así por lo menos en el mundo político se los conoce, ¿ah? Y no figuran ahí en el organigrama si usted quiere, pero sí es cierto que tienen poderes. Me acompaña la profesora Violeta Montero, la voy a presentar de inmediato como corresponde. Ella es socióloga, directora del Magíster en Política y Gobierno, aquí de la Universidad de Concepción. Es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, específicamente del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Profesora Violeta Montero, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. ¿Cómo está usted? Muy bien, Hugo, muchas gracias por la invitación y por este espacio de conversación que me propones. Muy bien. Sí, mire, yo no soy experto en el tema, yo soy un periodista y nosotros vemos cosas que suceden y hacemos algunas interpretaciones, qué sé yo, deducimos un poco lo que está sucediendo. Usted, con su formación de experta en estos temas, me podrá ayudar a entender un poco el fenómeno. La sensación que tengo yo es que, lo voy a decir a modo diagnóstico, la sensación que tengo yo es que a lo menos desde el estallido social en adelante, y cuando pienso en el estallido social, pienso en la salida institucional que se consiguió a través del Congreso, pienso en, eh, en los municipios que adquirieron un valor súper importante y que hicieron una especie de contrapeso a un gobierno que se mostraba un poco como que no sabía para dónde iba la cosa, digamos. Ahora, yo dificulto que cualquier gobierno, para que la gente no vaya a creer que este gobierno, no, yo creo que cualquier gobierno de derecha, de izquierda, de centro, azul, verde, amarillo, se habría visto en iguales circunstancias, muy dificultado sobre lo que hay que hacer. Entonces, pero esta sensación de que como que no había un poder ejecutivo fuerte, somos presidencialistas, se supone, en el último tiempo se ha acentuado con bastante potencia con las decisiones que ha adoptado el Congreso y que sobrepasan a veces incluso las atribuciones que tiene el propio Poder Ejecutivo, ¿ah? Esto de lo constitucional y lo no constitucional. Es una especie de diagnóstico que hago. ¿Cómo ve usted el fenómeno, profesora? En primer lugar y en términos generales, yo concuerdo que estamos en un momento muy complejo para gobernar. Eso no es exclusivo de nuestro país, lo vemos en distintos contextos a nivel internacional. Sin lugar a dudas, también la pandemia ha impuesto a los gobiernos una presión muy justificada por el agobio de la ciudadanía en términos de salud, en términos de bienestar material, que es muy razonable, muy entendible, ¿cierto? La vivencia de carencias económicas, de temor que ha generado la pandemia, ha puesto a los gobernantes en un escenario muy complejo. Y en el caso de Chile, yo creo que efectivamente, desde el 2019, en el contexto del llamado estallido social, la posibilidad de establecer, en primer lugar, la agenda pública, vale decir, los temas de interés ciudadano, la posibilidad, ¿cierto?, de gobernar, de establecer incluso acciones tendientes a cumplir el programa político, en este caso el presidente, se han visto sobrepasadas sin lugar a dudas. La gestión mediática, comunicacional del conflicto de octubre de 2019, así como la búsqueda de soluciones a los anhelos que allí se plantearon, yo creo que efectivamente estuvieron lejos de las acciones posibles que el Ejecutivo realizó. Me refiero, ¿cierto?, que efectivamente, y eso lo planteaba recién Hugo, hubo en ese momento una concertación de actores políticos en el Parlamento que de algún modo, a través de esta conversación, lograron establecer un acuerdo que no dejó contento al 100% de la ciudadanía, lo sabemos, pero que también de algún modo
evidenció la carencia de gobierno que el Ejecutivo podía tener ante esta situación tan grave que era el malestar social expresado en las calles y tal y como lo vimos. Y de ahí en adelante la historia sigue, ¿cierto? Podemos buscar más antecedentes, pero el diagnóstico inicial que tú planteas, entonces yo lo resumiría en eso, en un momento muy complejo para la gobernanza, en un momento de baja legitimidad de las instituciones en términos generales, en un momento en que efectivamente no ha sido reemplazado, yo no me atrevería a decir bajo ningún punto de vista en el caso chileno, pero sí un momento en el que se está discutiendo el orden político y poniendo además en crítica esta excesiva centralización de nuestro país que ha mostrado, sobre todo en contextos de pandemia, dificultades, ¿cierto?, e injusticia propias para poder resolver con prontitud, con cercanía, con pertinencia las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Es un problema que yo creo que hay dos cosas. A ver, uno, creo yo, no existía en el establishment. Cuando hablamos de establishment me refiero a las personas que administran el poder, que son más o menos los mismos. ¿Para qué estamos con cosas? En Chile los que administran el poder son más o menos los mismos, me refiero a la clase política. Existía un problema de leer lo que estaba sucediendo, y además siento yo también, no sé si comparte conmigo eso, había una carencia de herramientas que permitieran darle salida a ese problema. De hecho, al no poder leer, digamos, incluso existe la posibilidad de que tuviera la herramienta, pero no la hayan a poder ocupar, porque al no entender lo que estaba pasando, ese no entender, no sé si coincide conmigo, ese no entender, ¿a qué diría usted que se debe? A lo que yo acabo de señalar, que son más o menos los mismos que gobiernan y por lo tanto concentran siempre el poder y por lo tanto nunca, no solo el Estado llano, digamos, y lo que en octubre sucedió es que el Estado llano salió a las calles a decir tal cosa, y eso, no sé, estaba en jerigoncio para quienes estaban a cargo del poder, ¿no? Hay un problema de lectura y de herramientas. Sí, yo creo que hay una reflexión súper interesante en algunas investigaciones recientes que se han hecho sobre las élites en Chile. Y cuando uno habla de las élites políticas en Chile, o de las élites en general, yo creo que tenemos que distinguir al menos dos grandes grupos, ¿cierto? Una élite política, que es la que gobierna, que es la que decide, que es la que ha ido ocupando espacios de decisión a nivel de gobierno y de distintas instancias, parlamento, ejecutivo, etcétera. Y otra es la élite económica, ¿cierto? Que es una élite distinta, que nosotros vemos que con menos claridad, es más opaca, no sabemos todos los nombres, aparecen a través incluso de los medios de comunicación o de denuncias ciudadanas, pero es una élite que efectivamente es más lejana a nuestro conocimiento y por supuesto a nuestra relación. Y te agregaría una tercera élite, que es la élite cultural, esa élite que está arraigada en intelectuales, en académicos, ¿cierto?, que tienen visiones y opiniones sobre el devenir político nacional. Entonces, cuando uno analiza las élites en Chile, en general lo que puede definir y caracterizar, independiente sea de estos tres tipos, es que son efectivamente grupos que están alejados del ciudadano común, como tú dices. O sea, son personas que tienen a sus hijos en colegios particulares, que viven en determinados barrios, que no comparten el transporte público, ¿cierto? Y que ya sea en el ámbito cultural, interactúan y debaten sobre sus visiones de Estado y de sociedad, que en el ámbito económico tienen su modelo arraigado y su vivencia es la que ellos tienen, ¿cierto? Y en el ámbito político, bueno, conversan entre los mismos. Entonces, yo creo que efectivamente, y eso no es ninguna novedad, que no sepan cuánto cuesta el transporte público, el kilo de pan, la bebida, que es lo que te acuerdas vimos en el caso del estallido social, no es una sorpresa, porque está muy lejos de sus vivencias y de sus redes de contacto. Y en segundo lugar, la pregunta es, ¿cómo entonces se enteran y cómo captan, pensando en los parlamentarios, cómo logran cumplir con su rol, que es la mediación entre la sociedad civil y el Estado de los problemas públicos? En los últimos años hemos visto en Chile una tendencia a confiar y promover estudios de opinión, gobernar por las encuestas, diríamos, ¿cierto? O sea, gobernar por las encuestas ha sido como una primacía, y en ese sentido también yo creo que los mismos estudios de opinión, centros de investigación, hoy día están puestos en jaque, están repensando, en el mundo de los centros de investigación, están repensando sus metodologías, cómo afinar, por ejemplo, frente a los estudios electorales.
¿cierto? ¿Quién cree en los resultados de los estudios electorales? Bueno, son imágenes que se construyen, pero acuérdate lo que ocurrió con las predicciones, lo voy a decir así, en el caso de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, si no tienes élite o no tienes personas que tienen este vínculo con otros, con la sociedad, con los anhelos, con la experiencia, con las capacidades además que se podrían potenciar, si no tienes espacios de encuentro y conversación para la toma de decisión, entonces es muy difícil que ese termómetro social, digamos, esté bien afinado. ¿Y qué tenemos como consecuencia de todo eso? Bueno, la Que, distancia, ¿cierto? La o sea, distancia, la desconexión, la impertinencia también en la toma de decisiones que genera, yo creo, esta irritación social, esta falta de sentimiento también en la política. Esto es bien interesante, lo hemos visto en los últimos años. Uno supondría que debiese ser un juego, un encuentro racional, pero hay mucho de emoción también en el ejercicio político, ¿cierto? Hay mucho de subjetividad. Y eso los políticos, los gobernantes deberían considerarlo, porque también, por supuesto, gobernar es poder articular esa racionalidad, esa emocionalidad, esa subjetividad. En mi opinión, están todos esos elementos señalados. Y por supuesto que los marcos políticos, institucionales, jurídicos, normativos, digamos, son importantes, pero no son suficientes. Y eso, te recuerdo, con eso cierro, que estaba esta discusión en el caso del gobierno de Piñera, tanto Piñera 1 como Piñera 2, esta supuesta tensión entre la tecnocracia o los tecnócratas y la ciudadanía. Vale decir, cuando tienes autoridades políticas que gobiernan en base a la encuesta, decía exclusivamente o solamente, no es que diga que no sean necesarias o positivas el acceso a datos, al revés, me parece que es muy importante, pero si tú solo gobiernas con esos elementos, entonces te queda fuera todos estos factores que yo creo son igualmente importantes. nuestro sistema es un sistema presidencialista, no solo presidencialista, presidencialista fuerte, fuertísimo, digamos. Eh, y como resultado de todo lo que ha pasado, de los poderes del Estado, el que está más debilitado aparentemente es el poder precisamente ejecutivo, donde está el presidente de la República. Y por lo tanto, como la administración pública, como la institucionalidad está hecho en base a que el Ejecutivo es quien tiene el poder y manda y decide y fija las directrices, cuando tenemos ese poder presidencialista, ese presidencialismo, ese presidente un poco ausente, un poco perdido eventualmente, bueno, aparece otro poder, el poder del legislativo en este caso, y por lo tanto estamos, lo voy a preguntar, ya me dijeron en redes sociales porque hice la afirmación y me retaron por ahí, pero ¿estamos con un parlamentarismo de facto o no? O sea, a ver, yo creo que efectivamente parto de la reflexión que tú hacías al inicio. Yo creo que sí Chile es un régimen político, bueno, democrático en estos años últimos, y lo relevo porque la discusión de la democracia a mí me parece fundamental, sobre todo para las generaciones jóvenes, ¿cierto? Que hemos vivido en nuestro país regímenes de excepción, hemos vivido dictadura con todos los horrores que eso conlleva, ¿cierto? Y por lo tanto, yo creo que esta discusión de la democracia es importante instalarla y plantearla. Pero el problema es que ese sistema democrático es un sistema democrático solo representativo, no participativo. Chile tiene una anomalía, si tú lo miras incluso a nivel, bueno, latinoamericano, pero a nivel internacional, Chile realmente es una anomalía de un régimen político cerrado a la ciudadanía, donde las decisiones de política pública se toman de arriba hacia abajo, top-down, y donde, ¿cierto? Entonces no ha sido posible para la ciudadanía participar. Y eso tiene un correlato, por supuesto, también en la centralización del territorio. El modelo centralizado lo que establece es que los presupuestos son centrales y sectoriales, ¿cierto? Entonces tenemos presupuesto en salud, en educación, y del ministerio pasan a Seremi, ¿cierto? Y los municipios tienen ahí un rol de administración de los fondos y de los programas públicos, más que de gestión. Digo todo eso para decir que me parece que todos esos elementos en Chile ya están, ¿cierto?, alcanzando un nivel, digamos, imposible. Imposible porque tenemos una ciudadanía que de algún modo despertó, podríamos decir, que está más alerta,
porque efectivamente genera injusticias, inequidad social y territorial, y entonces el poder del Ejecutivo, esta lógica como feudal, con un solo presidente que articula y decide de Arica a Punta Arenas, a mí me parece que no da respuesta a este momento. Ahora, yo creo que seguimos, y reitero mi reflexión inicial, teniendo este modelo democrático en Chile representativo, y los demás poderes del Estado también deben jugar este rol. Yo no creo que se haya reemplazado con estas acciones últimas del Parlamento al régimen que tenemos y el sistema como está ordenado. No creo entonces que tengamos un parlamentarismo de facto, no estoy de acuerdo en lo personal con esa afirmación. Yo creo que es muy necesario que exista un debate, un diálogo permanente, y sobre todo en este momento en Chile, en el cual tenemos, ¿cierto?, realmente un momento crítico para la gobernabilidad y para poder resolver y enfrentar lo que es la pandemia y sus efectos que van a ser de largo plazo, ya lo sabemos. Se requiere deliberación, acuerdo, conversación. Ya no estoy diciendo que no me parece que el conflicto tiene cabida también en la democracia. Yo he estudiado movimientos sociales, me parecen muy interesantes y creo que son inevitables a los regímenes políticos, pero en lo personal creo que es necesario asumir que estamos en un momento delicado, con muchos desafíos fundamentales. Lo que va a ser el debate constituyente, la elección de convencionales constituyentes, es un momento importante que debiese alinearse en los proyectos de país con la discusión que se va a dar en términos de la elección presidencial, y que en nuestras regiones va a ser completamente relevante a partir y a través de la elección de gobernadores regionales. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta en síntesis, no creo que estemos en un parlamentarismo de facto, pero sí creo que el régimen político como existe debe ser repensado, y hoy día tenemos esa oportunidad, espero que la aprovechemos, con elementos distintos, jurídicos, sociales, no solo jurídicos, ¿no?, sino que también sociales, de aspiraciones, de anhelo, y con un afán muy descentralizador. Desde mi punto de vista también, ese es un elemento central. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que me dice, no es posible hacer un nexo, un link, o no sé, en los diarios se acostumbra a meter un cuadrito negrito ahí, un tramado especial, la Revolución de 1891, que fue en el fondo una pelea, una guerra civil entre los que estaban por el Parlamento y los que estaban por el Poder Ejecutivo. Finalmente, bueno, sabemos lo que pasó ahí. Nosotros tenemos herramientas en nuestra actual administración pública. Está el tema de la acusación constitucional. A mí no me deja llamar la atención que la presidenta del Senado haya sido acusada constitucionalmente, haya sido sacada del Senado, y hoy día sea la presidenta claro, sacado del Poder Ejecutivo, digamos, como ministra de Educación, Sí. y hoy día sea la presidenta del Senado, y hoy día sea como la que aparece ahí. Bueno, no deja llamarme la atención las vueltas de la vida. Tenemos el tema de la Pero acusación igual, constitucional. perdona, déjame Sí, señalarte algo. Igual ya. llama la atención de la prensa, y ahí, como es una conversación, tú me ¿Mm? invitabas a una conversación, te lo pregunto, porque igual llama la atención de la prensa el que se levante esto e inmediatamente la levanten como candidata presidencial. Y todas las entrevistas que hemos visto estos días, lo que más le preguntan a Yasna Proboste es qué opina de su liderazgo público, político, cuándo se lanza a candidata. Entonces, igual es un factor interesante que estamos observando, ¿no? Es que no hay nadie. Es que no hay nadie que llene las expectativas que tiene la gente. Hay, por lo menos en ese sector político, digamos, no hay nadie que llene las expectativas de ese sector político. Entonces, aparece, de hecho, Proboste es vocera de Jimena Rincón, pero a esta altura, con lo poco que ha hecho Proboste, ha sobresalido mucho más que Jimena Rincón. Entonces, por eso es como evidente. Yo creo que al final, bueno, hay que esperar lo que pasa. Yo creo que al final esto va a seguir el curso que tienen que seguir nomás, así que hay que esperar cuál es la decisión que se adopte ahí. Yo decía que habían acusaciones constitucionales, tenemos la herramienta de la acusación constitucional, tenemos la herramienta de la interpelación, que yo no sé si se usaba muchísimo o no ahora en democracias, tal vez mucho en este último tiempo, en los últimos dos administraciones públicas, pero tenemos herramientas para salir, digamos, y son utilizadas estas herramientas, pero parece que no dan abasto. Voy al tema de que efectivamente tenemos una gran oportunidad para decir qué tipo de administración pública queremos. Me encantó eso de tenemos una democracia representativa, no participativa. Recuerdo
y usted también lo recordará seguramente, cuando se nos preguntó a nosotros de qué colores queríamos que fueran los buses cuando se licitaron, y nosotros decimos que fueran buses azules. Ese nivel de preguntas es el que nos hacen, así nos hacen participar a los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos parece que quieren una muchísimo mayor participación, ¿o no? Sí, mira, a mí ese tema me interesa mucho, he estado participando y trabajando harto en torno a ese tema y yo creo que queda mucho por hacer. Ahora, hoy día en la mañana, digamos, lanzamos un texto que se llama justamente Descentralización con Participación, en el que participaron 23 académicos y personas, 23 personas de regiones, pensando justamente en la descentralización que Chile requiere y cuáles son las claves que en el debate constituyente debiesen recogerse. Y respecto de la participación, algunas afirmaciones generales que te comparto. Yo creo, y así lo planteamos, que la participación efectivamente debiese tener el rango de principio constitucional, vale decir, debiese considerarse como un elemento transversal a la acción pública. En segundo lugar, efectivamente yo creo que la participación debe ser una obligación para los órganos del Estado. Aquellos órganos que trabajan con recursos públicos deben llevar a cabo, deben desarrollar prácticas de participación en sus distintos niveles y en los distintos órganos de gobierno que promuevan la participación, ¿sí? Participación y decisión, porque yo podría decirle, existe Sí. participación ciudadana a la hora de evaluar los proyectos medioambientales, pero la gente no Es que resuelve. Solo participa, se le pregunta, pero la autoridad finalmente adopta la decisión que quiere. lo que pasa es que la participación efectivamente tiene distintos niveles. El más básico es el nivel de la información. Como ciudadanos necesitamos que nos informen, necesitamos estar informados de las acciones públicas, ¿cierto? De las medidas que se toman, o sea, el gobierno en terreno, son acciones de información, las páginas web, sabes que esto se apoya en las leyes de transparencia, tenemos acceso a información pública a través de transparencia activa y transparencia pasiva. Esa es una fase básica de la participación. Otra fase, un poquito más arriba, si lo vemos como escalera, es la consulta, que las administraciones públicas en sus distintos niveles, con esto me refiero a municipios, a servicios públicos regionales, a nivel central, etcétera, a nivel, ¿cierto?, consulten. Otra cosa es la consulta vinculante, que efectivamente la consulta tenga efecto en la acción pública. Y otra cosa, otro nivel, que es el que podríamos aspirar en algunas acciones, es la corresponsabilidad. ¿Ya? Que efectivamente llevemos a cabo acciones en corresponsabilidad. Entonces yo creo que si nosotros, yo lo que pienso y diría es que es necesario entender todos estos mecanismos de participación que se traducen en plebiscitos, consultas, iniciativas ciudadanas de ley, en distintas formas, y que éstas debiesen convivir. Entonces, si, algunos le temen a la participación, dicen que como abrir una caja de Pandora, que de ahí se desborda para siempre la administración pública. Yo creo que tiene consecuencias, es más lenta, puede que sea más caro, ¿cierto? Exige a los gobernantes mayor apertura y sintonía, pero en mi opinión es fundamental para asegurar una gestión pública, una gobernanza colaborativa. ¿Qué mecanismos ocupar y en qué condiciones? Eso es algo que se tiene que discutir. Igualmente yo creo en la existencia de líderes públicos, de liderazgos públicos, de gente que asuma cargos públicos con convicción, con ética, con transparencia, con compromiso y que ejecute su labor en base a el conocimiento, pero también a esta conexión ciudadana. Entonces la participación ciudadana, reitero, debiese ser transversal, debiese ser un principio rector, pero hay que llegar a la discusión de los mecanismos cuando llegue efectivamente el caso, por ejemplo, a nivel municipal, con su propia gobernanza y reglamento, a nivel regional, y etc. Y también, yo aquí tengo opinión formada, usted puede tener una distinta, por supuesto, es necesario también que la gente quiera participar. Totalmente. Porque la sensación que tengo yo es que cuando se los invita a participar, todos llaman a la participación ciudadana y cuando tienen que participar, no, son poquitos los que van, los mismos de siempre casi, el dirigente vecinal, ese que siempre está metido y siempre le interesa, digamos, pero la señora que no va a comprar sus cosas, vuelve y no va y no participa, mucho menos esto que habla usted de la responsabilidad compartida, mucho menos asumir un rol sobre el cual tenga que dar cuenta. Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo, yo no tengo idea cómo se podría hacer ese trabajo, ahí nos falta educación cívica a todos, yo creo que eso tiene que ser parte de las mallas curriculares, educación cívica, por favor, para todos, porque la gente debe sentir la obligación de participar también.
Sí, mira, y yo te planteo una reflexión al respecto. O sea, efectivamente, si nosotros nos relacionamos con el Estado sobre la base de esperar y de exigir que se cumplan nuestros derechos, entonces tenemos muchas veces una relación clientelar con el Estado. Entonces, en el fondo, lo que tienes es clientes y no ciudadanos, porque ser ciudadano efectivamente significa cumplir con este rol de informarte, de asumir el bien común, de asumir que no siempre vas a ganar aquello que quieres, ¿cierto? De tener espacios legítimos a la autoorganización, a la demanda, ¿cierto?, que se expresa institucionalmente o transgresiva, ¿cierto? A mí me parece que esos son elementos que tenemos que considerar en la democracia como propia. Pero también necesitamos personas que se eduquen y en eso el rol de los medios de comunicación, de los propios dirigentes sociales, de las juntas de vecinos, de las universidades, es generar espacios como estos que promuevan la reflexión, el análisis. Yo vi con así ojos esperanzados los cabildos autoconvocados de octubre del 2019. Y eso es lo que esperamos, ¿cierto?, que se mantenga, que exista un clima constitucional, un clima de reflexión, pero con la claridad que no necesariamente todo lo que pide se va a cumplir, ¿cierto? Porque no queremos que se genere ahí después la crisis de frustración y de expectativas insatisfechas con más malestar. O sea, Claro. es deliberación pública. Tenemos que entender que, no sé, pues somos 17 millones de chilenos, se le puede dar la razón a los 17 millones de chilenos, es imposible. Nos queda poquito tiempo, mira, el tiempo pasa volando. Gobernadores regionales, ¿es un paso adelante o es un paso atrás? Lo digo considerando que no tenemos claro sus atribuciones, tenemos la figura del delegado. Yo hoy día preguntaba, por ejemplo, a personas afuera en la calle, eh, si conocen la figura del delegado, no tienen ni idea. ¿El delegado estará a cargo del Ceremi? O sea, el gobernador va a ser una figura decorativa, no, no lo sé. Un paso adelante, un paso atrás, diría usted, en breve. Mira, para mí de todas formas adelante. Y Ya. todos los empujes que se han hecho hacia la descentralización son de larga data. Sabemos que los grupos que han disputado, peleado, empujado porque se abran más espacios de descentralización en Chile llevan años de trabajo. La Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización fue un hito que planteó varios aspectos que hoy día de algún modo se están materializando. eh, el otro día alguien hacía la síntesis, mira, de todo lo que se propuso se recogieron 3 temas y uno de ellos se cumplió y los otros están a media. Me refiero a la elección de gobernadores regionales. Yo creo que va a ocurrir que vamos a vivir el proceso de elección de gobernadores regionales, que para mí es un tremendo hito histórico para las regiones. Y por supuesto que puede haber caos, porque lo que tú dices es que no está muy clara cómo va a ser la convivencia entre delegado y gobernador, van a haber ahí problemas, tensiones, independiente que sean de misma coalición política, van a haber ciertos temas que enfrentar, pero también sabemos que el traspaso de competencias hacia las regiones es aún incompleto. Por lo tanto, van a ser personas que pueden intervenir en la planificación del territorio, pero que no tienen ni todos los recursos ni todas las competencias, sabemos, para poder ejecutarlo. Y ahí esa tensión que hablábamos del líder público, por supuesto que va a ser compleja, porque va a tener a la ciudadanía, va a tener a los partidos políticos, al Consejo Regional, al Consejo de la Sociedad Civil, o sea, de verdad que es un entramado complejo. Pero yo, de todas formas, creo que es positivo, que hay que empujar, que hay que vivir esta experiencia, que hay que estar atentos y colaborar para pensar cómo podemos ir mejorando y qué otras instancias se pueden dar para contrapeso también al poder. Ejemplo, confederaciones entre regiones, te fijas, porque no la dispersión total, sino pueden haber recuerdos intrarregionales. Hay varios elementos, Macrozonas. la cooperación paradiplomática con cierto internacional, o sea, ahí hay muchos elementos para desarrollar y eso es lo que tenemos que observar. Sí, ya. Y lo último, vamos a terminar con el principio, con lo que comenzamos señalando al inicio, y esta especie de contexto tan raro que estamos viviendo y que va a derivar en un proceso constitucional. Se me ocurre hasta que esto es normal, ¿eh? Yo no he estudiado mucho los fenómenos, pero se me ocurre que esta sensación de que no sabemos qué pasa es normal. Si vamos a construir una nueva constitución, ¿cómo no tener esa sensación de que qué va a pasar, digamos? Así que es un poquito normal. Hay calma con ese tema, pero es el final, no sé si el sistema presidencialista, pero al menos deberíamos tener en una nueva carta fundamental un mayor equilibrio en los poderes del Estado, nota presidencialista, a lo mejor, no lo voy a preguntar si vamos a caer en un Estado federal o en un parlamentarismo, de hecho, no, pero sí a lo menos equilibrio de poderes, ¿o no?
Y sí, yo te reiteraba y en eso no acuso mi, mi militancia, digamos, con la descentralización. O sea, yo creo que un gran elemento que se debe dar ahora es la distribución del poder político. Creo, tú lo planteabas al inicio, que si algo se demostró también es la relevancia de los poderes locales. Eso me genera expectativa en el sentido de que ojalá la gente vaya a votar y en proporción ahora, en mayo, ¿cierto? Porque también tenemos elecciones de alcalde, alcaldesa. Entonces, yo creo que efectivamente relevar el poder y la figura de lo que hoy día son municipios a que avancen hacia ser gobiernos locales, efectivamente, que a nivel regional también signifique un ejercicio de poder político. Y eso, en mi opinión, por supuesto que no es desarticular o perder esta figura de Estado unitario. Es algo que se va a discutir, ¿cierto? Porque también necesitamos esta figura de Estado unitario, nos ayuda para enfrentar temas amplios, complejos, como defensa, ¿cierto? Como relaciones, por supuesto, internacionales, diplomáticas, en fin, o sea, ahí hay un detalle que no nos da el tiempo a conversar, pero que yo creo que tenemos que verlo. Y sí es un espacio para discutir en estos elementos y ver de qué manera se, como decía, distribuye de manera más equitativa el poder, y eso significa también un sentido de justicia y equidad territorial. La discusión sobre rentas regionales, por ejemplo, que es una discusión que también quedó pendiente de la Comisión Asesora Presidencial. El aporte de las empresas en los territorios, de las grandes empresas, por ejemplo, los puertos, las forestales, en fin. O sea, hay discusiones que cuando te hablo del poder me refiero, ¿cierto?, a aspectos también puntuales, las gobernanzas territoriales, el ordenamiento de planificación de las áreas metropolitanas, o sea, elementos que me parece que son muy potentes y que realmente se pueden trabajar mejor observando casos. Vemos casos como Medellín, ¿cierto? El caso Colombia, que ya decía, es un caso interesante, y ahí hay otros casos que podemos ver y de los cuales también podemos aprender. España, Francia, por ejemplo. Y yo le sumo, y aquí voy a llevar agua a mi molino, yo le sumo a medios de comunicación regionales fuertes, independientes también. Necesitamos medios de comunicación que conozcan sus territorios y que sean capaces de presionar a las autoridades, porque ese es un poco nuestro rol, fiscalizar a las autoridades, que hagan bien la pega, digamos, hacer preguntas, y no va a venir un periodista de Santiago eventualmente a preguntar aquí a Conce lo que pasa, no sé, pues en Valle Nonguén. Por lo tanto, necesitamos también medios regionales fuertes. No sé si eso va a caer en la Constitución, pero por lo menos yo creo que deberíamos Sí, impulsar medios regionales, varios medios regionales, para que la gente pueda expresarse. pluralismo, información, y perdóname, pero que señalan un tema, y yo decía, en eso no oculto, no oculto mi militancia descentralizadora, regionalista. También la regionalización, creo yo, o la descentralización es cultural. O sea, tenemos que creer el cuento, ¿cierto? Tenemos que asumir que necesitamos profesionales que hagan liderazgo público. Por eso el trabajo desde el Magisterio en Política y Gobierno, de formar gente que crea que puede ser un factor de cambio, que tiene que impulsar procesos de transformación, hacer su trabajo realmente con convicción de creación y de incidencia pública, política, y eso multiplicado por 20 a través de los medios de comunicación, del ejercicio profesional y político, es fundamental. También es un ejercicio cultural. Violeta Montero, profesora docente del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, socióloga, directora del Magíster de Política y Gobierno aquí de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por esta conversación. Violeta Montero ha sido muy gentil por acompañarnos aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias y mucho